Como decía el pastor la semana pasada, empezó una serie de mensajes sobre el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Un dato curioso, en Juan hay 7 milagros y Juan fue bien específico al incluir los milagros que incluyó y él mismo nos dice el propósito. Él dice el propósito es que ustedes crean. Entonces, cuando nos acercamos al libro de Juan, pensemos que fue escrito con ese propósito, un propósito explícito que fue que creyéramos. Jessica y yo estamos en este momento contemplando la idea de comprar una casa y no sé, a usted le ha pasado, pero uno quiere ser un consumidor informado, no sé si así le dicen. Usted va a ir a un restaurante con su esposa para celebrar el aniversario, lo que sea, y usted saca el teléfono, busca, ¿cómo se llaman los reviews? ¿No los ha visto? ¿Cuántas estrellas tiene el restaurante? ¿Quién escribió bien? ¿Quién escribió mal? Si usted no es tan sofisticado en la tecnología, le pregunta a alguien, ve, ¿cómo te fue en ese restaurante? No, es muy malo, no voy a ir. Porque queremos estar informados. Si yo voy a comprar una casa, yo he estado leyendo sobre préstamos, sobre casas, buscando dónde, indagando, preguntando. Llevamos casi un año en estas. ¿Por qué? Porque es una inversión grande. Y entre más grande sea la decisión, quiero estar mejor informado. Lo contrario también se aplica. ¿Cuántos de ustedes cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones porque no estábamos bien informados? Tristemente no es cuestión, algunas cosas son de risa y nos da risa, nos reímos, otras cosas como que porque muchos de ustedes tal vez están en otro matrimonio que no fue el original, porque ahora que lo ven dice, uy, me apresuré mucho, o están en una deuda ahora en la que no han podido salir porque están pensando esa decisión que tomamos, o están en una situación en la que no se detuvieron o no nos detuvimos a pensar, esto es una decisión grande. Tenemos que estar bien informados. Y resulta que para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, también se aplica eso. Es más, yo prefiero una persona que me dice, mire, yo entiendo el compromiso de seguir a Cristo y eso es demasiado para mí, no quiero saber nada de eso. A una persona que me dice, sí, claro, sí, pero en su corazón no está comprometido con el Señor. Porque la primera persona por lo menos entiende la profundidad de esto, que no es un juego. En la Biblia a ese tipo de manera de ver ver la vida se le conocía como el ver para creer. Usted, yo no sé si alguna vez lo ha dicho, encontramos esa idea en varias partes en la Biblia y quiero hoy dirigirnos a un pasaje en Juan capítulo 4 que voy a leer en un momento, pero quiero que nos acerquemos a este pasaje pensando en esta ideología que tenemos, en esta mentalidad que no es mala, pero es la de creer o la de pensar que entre más grande la decisión, debo estar mejor informado. Y voy a empezar en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 43. Entonces dice, 2 días después salió de allí Jesús y llegó a Galilea. ¿De dónde salió Jesús? Jesús había salido si usted conoce la geografía bíblica, la región o el lugar donde sucedieron la mayoría de los hechos en la vida de Jesús constaba de 3 regiones: Judea, abajo en el sur, Samaria en la mitad y Galilea en el norte. Entonces Jesús viajaba constantemente entre esas regiones. Jesús había estado en el sur, donde quedaba la capital, Jerusalén, donde también era la capital religiosa, había estado allí predicando, sanando, haciendo cosas, creemos que también celebrando la Pascua, que era una fiesta que celebraban los judíos, y Jesús tenía que ir a la región de arriba, de Galilea, que era donde él se había criado. Entonces tenía que pasar por Samaria. Bueno, y yo no voy a entrar en todo lo que significaba eso, pero Jesús se demoró 2 días más de lo que debía demorarse para llegar a Galilea, porque en Samaria sucedió algo especial de lo que lo voy a hablar más tarde, que impidió que llegara hasta Galilea cuando se lo había propuesto originalmente, pero por fin llega allá y la gente sale a recibirlo a la expectativa. Yo me imagino que llevaban 2 días esperándolo, diciendo, bueno, este estuvo con nosotros en Jerusalén, ¿qué se hizo? Y miren la actitud de ellos. Porque Jesús mismo, versículo 44, dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y esta es una nota que mete Juan ahí
para que sepamos el ambiente en el que estaba obrando Jesús. Era un ambiente hostil. Cada vez que Jesús iba a su propia tierra, había un ambiente difícil, un ambiente pesado. Y en los 3 evangelios se nos menciona que Jesús no hizo muchos milagros en su propia tierra porque no había fe. No le creían. Lo habían visto crecer, sabían quién era su papá, su mamá, sus hermanos, pero cuando llegaba el momento de creer, de entregarse, no le creían y Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí. Entonces por eso Juan nos dice esta nota. Y miren lo que dice el versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron contentos, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ese fue el mensaje de la semana pasada. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces, aquí vemos esto que se aplica. Estas personas, estos galileos, habían estado en la fiesta con Jesús, habían visto, tenían información que les garantizaba que podían darle una buena bienvenida a Jesús, que Jesús era recibido en ese momento en su tierra. Entonces ellos habían reunido suficientes datos para saber que este Jesús era una persona agradable, que tenían que recibirlo y se ponen contentos cuando Jesús llega. Pero Jesús, que conoce el corazón de las personas, miren lo que Jesús dice, versículos 47, y 48. Cuando este hombre, un funcionario que no nos dice la Biblia cómo se llamaba, que venía de otra ciudad que se llamaba Capernaum, este hombre vino a Caná porque se dio cuenta que Jesús estaba en Caná. Versículo 47, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. La respuesta de Jesús nos dice cómo era el ambiente en ese momento, en ese lugar. Dice Jesús, ustedes nunca van a creer. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, en la otra versión dice, si ustedes no vieren señales y prodigios, no creerán. Jesús de una vez anuncia cómo está el ambiente espiritual en ese momento. Entonces, repasemos. Jesús viene después de 2 días que lo estaban esperando. Ellos otra vez reconocen quién es Jesús, saben quién es Jesús, han escuchado, han visto sus milagros, lo están esperando, pero Jesús viene y les dice, ustedes me esperan y ustedes no van a creer hasta que yo haga milagros. Y sabe que tal vez nosotros vivimos en una cultura donde los milagros no son muy comunes. Vivimos en una cultura donde la gente tal vez no viene a la iglesia buscando un milagro, tal vez es triste eso. Pero sí vivimos en una cultura donde queremos estar informados de lo que creemos y por qué lo creemos y por qué vivimos así. Somos desconfiados, no solamente para escoger restaurante, para comprar casa, para comprar carro, sino somos desconfiados a la hora de confiar no solamente en las personas, pero de confiar principalmente, sino de confiar principalmente en Dios. Porque Dios dice algo y la respuesta de nosotros no debe ser otra más que la obediencia. Pero lo que hacemos demuestra que no confiamos, porque nosotros estamos diciendo, Señor, dame más información y después voy a tomar la decisión. Voy a decidir si te obedezco o no. Señor, muéstrame. Y entonces sabré si vale la pena. No decimos obedecerte porque eso suena como... Decido si lo hago o no lo que creo que tú me estás diciendo. Y algunos de ustedes llevan años acumulando información. Y algunos de nosotros llevamos toda la vida viniendo a la iglesia, escuchando el mismo mensaje y sintiendo que Dios nos llama a meternos con Él, a entregarnos, a darnos, a obedecerlo, a darle lo que más nos duele, pero que Él nos pide. Y cada semana o cada que abrimos la Biblia, leemos, cerramos, nos vamos de aquí y simplemente es otra cantidad de información que se acumula en el banco de datos de nuestro corazón, tal vez ni llegó al corazón de nuestra mente, y allí, como en ese recycle bin ahí en la computadora, cuando está bien lleno así, ya no aguantamos más, vamos ahí y lo borramos todo y volvemos a empezar.
Y yo te pregunto, ¿qué más tiene que hacer el Señor? ¿Qué más tiene que mostrarte? ¿Cómo más tiene que manifestar su amor, su gloria, su poder, lo que Él siente por ti, lo que te ha demostrado hasta ahora, para que tú te entregues? Este hombre viene y le dice: Jesús, vengo desde Capernaum, lejísimos, desde allá del mar hasta acá, hasta Canaán. Aquí me han dicho lo que tú hiciste aquí hace poco, convertiste el agua en vino. Hemos escuchado lo que has hecho. Jesús, mi hijo se está muriendo. Estoy en una situación desesperada. Y Jesús dice: ustedes ¿cuándo la van a agarrar? ¿Cuándo la van a catar? Ustedes hasta que no vean, no van a creer. Ustedes siguen acumulando información. ¿Y sabe por qué es curioso eso, que Jesús dijera eso? Porque Jesús acababa de pasar 2 días en Samaria. Y en Samaria, voy a leerlo, y mire lo que dice. Volviéndome al versículo 39. Antes de que comience esta historia que acabo de leer, voy a retrocederme unos versículos. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Si quieres saber quién es esa mujer, lea su Biblia, no se lo voy a decir. Que daba testimonio diciendo: este hombre me dijo todo lo que yo he hecho. Y mira el versículo 40, el que sigue, dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. No tenían mucha información, solamente lo que la mujer les había dicho. Y él se quedó ahí con ellos 2 días. Y miren lo que dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. De manera que decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, sino por lo que nosotros hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cómo llega un pueblo a la conclusión de que este hombre es el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor? En 2 días, cuando pasó 3 años con los judíos y nunca pudieron llegar ni siquiera a decirlo, mucho menos a creerlo la mayoría de ellos. Porque con la poca información que tenían estos samaritanos, tomaron una gran decisión, la decisión de creerle, de confiar en él. ¿Cuántos milagros hizo Jesús en Samaria? En ese pasaje. El único milagro que hizo fue decirle a esa mujer todo lo que había hecho. Mujer, tú has tenido tantos maridos y con este que vives, ese no es tu marido. Y la mujer: me dijo todo lo que he hecho. No dice que sanó a nadie, no dice que levantó a ningún muerto, no dice que multiplicó, no dice que cambió el agua, no hizo nada. Estuvo 2 días. Y la iglesia en Samaria explotó. Y antes de que llegara el día de Pentecostal ya había iglesia en Samaria. ¿Qué estás esperando tú para confiarle a él, para creerle? Señor, le rogó el funcionario, baja, ve por favor antes que mi hijo muera. Señor, no me importa. Como que le hubiera interrumpido, le dice: no vengas aquí con eso. Señor, vete que mi hijo se está muriendo. Y Jesús le contesta, versículo 50, vuelve a casa, que tu hijo vive. Miren, ¿cómo creyeron los samaritanos? Al oír, ¿qué? La palabra, lo acabo de leer, la palabra de Jesús. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Miren, ustedes y yo oímos la palabra todas las semanas. Si hay algo que no podemos decir ni podemos quejarnos ante Dios, es que no hemos escuchado de Él. Porque aquí venimos. Si usted no lee la Biblia toda la semana, si usted no escucha otro mensaje en toda la semana, si usted no hace nada en toda la semana y viene aquí cada semana, por lo menos puede decir que aquí escuchó palabra de Dios, ¿o no? Oyó, pero creyó. Porque la única respuesta indicada al oír la palabra de Dios, ¿cuál es? Es creer. Dios no desperdicia palabras, Dios no habla por hablar como muchos de nosotros que a veces
La esposa nos mira y dice, ay, otra vez, contando ese chiste que ya no me sabe chistoso para nada, pero Dios no desperdicia palabra. Y cada palabra que sale de la boca de Dios, Dios se lo dijo a Moisés en Deuteronomio, Jesús lo afirmó en la tentación en el desierto. El hombre no vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que alguien se para aquí, cada vez que tú abres la Biblia, cada vez que escuchas un mensaje en la Biblia de alguien que está exponiendo la palabra de Dios, tú estás escuchando de Dios, y la única respuesta apropiada al escuchar la palabra de Dios es creer. ¿Cómo se demuestra el creer, la convicción? Por la obediencia. Y otra vez, la Biblia dice en Santiago, fe sin obras es muerta. Si tú dices que crees, pero no obras bajo esa convicción, tu fe está muerta, tu corazón está duro. Jesús le dice, ve, tu hijo está sano. Y este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Gracias, pastor, por darme este pasaje para predicar, porque lo tengo marcado aquí. Dice, y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le había dicho. Le creyó, pero ¿qué hace cuando uno cree? ¿Qué sigue? Obedece. Dice, le creyó y ya, y se quedó esperando a que Jesús terminara para que se fuera con él. Porque esa fue su petición al principio. Señor, ven que mi hijo se está muriendo. Él sabía, Señor, tú tienes poder, tú has sanado a muchos enfermos, tú los has tocado, les has hablado. Si tú vas hasta allá, mi hijo se sana. Pero Jesús le dice, te voy a desafiar tu fe, y Jesús te está desafiando la fe en este momento. Jesús le dice, te voy a llevar un paso más allá, te voy a llevar de solamente acumular información a creer. Y de creer a obedecer. Tu hijo es sano, vete que está sano. El hombre le creyó a Jesús, dice ahí, y se fue. Y cuando iba de camino para su casa vienen unos siervos, se encuentran con él, le dicen, mira, tu hijo está bien, ya está sano, no tiene nada, ya anda por ahí jugando. No, eso me lo inventé yo, pero me imagino. Y Jesús le dice, bueno, ¿y a qué hora se sanó? Y le dijeron, bueno, como a las 7 de ayer. Y el hombre entendió en ese momento que era justo cuando Jesús había dicho, vete que tu hijo está sano. Y él se fue. Y esta historia termina de esta manera. Versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. ¿Cuál fue el resultado? Yo no sé, a mí no me gusta inventar ni sacar aquí conclusiones. ¿Qué tal si Jesús hubiera ido hasta allá? De pronto la familia no hubiera creído en él, pero el hecho de que haya sido un milagro a distancia, eso yo no sé. Lo que sé es que toda la familia creyó en Jesús. El mismo resultado que vimos en Samaria, lo vimos en la casa de un funcionario del rey en Capernaum. Porque cuando tú tomas la información que has acumulado, crees lo que Jesús está diciendo y actúas en obediencia a esa convicción, ¿sabes qué pasa? Lo que sucede es que no solamente ves la mano de Dios haciendo cosas increíbles en tu vida, sino que eso te lleva a una creer más y te empiezas a meter en un ciclo, pero ya no es un ciclo de esos viciosos, horribles en los que has vivido toda la vida, en los que he vivido toda mi vida, sino es un ciclo glorioso. Y por eso la Biblia dice de que de gloria en gloria somos transformados, porque esto es una aventura, esto de creerle y ver cosas más grandes y creerle más y meterse más con Él, y a eso te está invitando el Señor hoy. A que le creas, a que le obedezcas, y al hacerlo vas a ver su gloria. Dios quiere tu bienestar. Yo no te voy a decir que Dios quiere que seas rico, yo no te voy a decir que Dios quiere que estés sano todo el tiempo, porque eso no está en la Biblia. Yo no te voy a decir que Dios quiere que no tengas problemas. No.
Pero Dios quiere tu bienestar. Dios quiere lo que es mejor para ti. Lo que es mejor para ti, Dios sabe lo que es mejor para ti. Tú no sabes lo que es, yo no sé lo que es mejor para mí. Llevamos miles de años los seres humanos pensando que sabemos lo que es mejor para nosotros y por eso estamos como estamos. Un Dios que te ama, que te formó, que te hizo, que te creó, que te permitió que te sucedieran tantas cosas, buenas y no tan buenas. Él quiere tu bienestar. Él quiere lo mejor para ti. Y disfrutar de ese bienestar dependerá si tú le crees, le obedeces y le sigues creyendo. ¿Qué tanta información tienes hoy? ¿Qué estás haciendo con esa información? Es bueno reunir información y si tú nos estás visitando hoy y has estado visitándonos por algún tiempo con ese fin, qué bueno, gracias por estar aquí. Y yo espero que tu curiosidad, tu deseo de saber se esté satisfaciendo y te estés llenando y que pueda llegar el momento en que tomes una decisión informada. Que puedas decir, voy a creer en Jesús, pero ya no solamente por lo que, como dijeron los samaritanos, por lo que le pasó a esta, por lo que le pasó a este, sino porque yo lo creo, porque he sido persuadido, porque me he convencido de la verdad. Si te pones a pensar todas las cosas que Dios ha hecho en la vida de otros, en la historia. Sí, hay malos ejemplos de cristianos que te han desilusionado. No, que es que mi primo, que es cristiano, yo tengo el mismo primo. Yo sé, pero son más las personas que han sido cambiadas, que han sido transformadas, que han sido tocadas. Y si eso no es suficiente para ti, ¿qué tal el hecho de que Jesús murió, resucitó por amor a ti para pagar una deuda que tú tenías con Dios porque tú pecaste, no Él, para que ahora puedas acercarte a Dios si tú has creído que Jesús murió y resucitó por ti? Y puedes seguir escuchando y seguir escuchando y está bien, pero va a llegar el momento en que vas a tener que tomar una decisión. Y si tú no tomas esa decisión, tu corazón se va a endurecer. Vas a seguir siendo religioso, vas a seguir viniendo, vas a seguir cantando, vas a seguir. Pero esto no va a ser más que una religión. Y eso no solamente se aplica a los que nos visitan hoy, a todos nosotros. Porque cada vez que venimos y escuchamos la santa palabra de Dios, la única respuesta es creer y obedecer. Y si no lo estás haciendo, tu corazón se está endureciendo. Así de sencillo. Acumula información, pero haz algo con esa información. Toma una decisión, la decisión de creerle, de confiarle. Señor, tal vez no sé en qué área de tu vida Dios está llamando a que confíes en Él, a que esperes en Él. Quizá en tu matrimonio tú estás buscando salirte, zafarte, y Dios te dice, quédate, confía en mí. Y lo que Dios te dice no tiene sentido, pero confía en Dios. En tu economía familiar estás pensando en endeudarte más, Dios te dice, confía en mí, sigue mis principios, confía en mí, créeme. Tuviste una mala experiencia y ahora estás a punto de meterte en otro matrimonio. No estoy diciendo que sea malo, pero Dios está diciendo, espera, acumula información. No cometas el mismo error que cometiste la primera vez. Créeme y confía que yo sé lo que es mejor para ti.